El origen de Jesucristo fue el siguiente. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Antes de empezar a vivir, ella quedó encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su prometido, era un hombre de bien y no quería exponerla a la infamia, decidió romper su compromiso en secreto. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 18 al 24. El Padre Celestial se siente orgulloso de su Hijo porque actúa con mucha sabiduría. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 18 de diciembre, año 2017. La genealogía de Jesús de Nazaret. Es bien interesante aprovechar el texto de Mateo en ese capítulo primero para aprender como unas 3 enseñanzas la importancia de la genealogía, la actitud de San José y la obediencia de José a la palabra de Dios. La primera, la genealogía. Cuando uno lee en la Biblia la genealogía, según la versión de Mateo o la versión de San Lucas, nos interesa la versión de San Mateo, que hace comenzar la genealogía de Jesús de Nazaret con los comienzos de Israel, es decir, con Abraham, y se remonta hasta Adán. Y esto nos hace pensar en una visión grande de la presencia de Dios que integra a Israel a toda persona, y la historia de Israel es la historia de la humanidad. El Mesías nace por intervención de Dios y eso queda claro en la genealogía. Jesús no es un hombre cualquiera y el significado del nacimiento virginal por obra y gracia del Espíritu Santo hace entender la acción de Dios como una segunda creación que supera la descrita en el libro del Génesis. El Espíritu de Dios actuaba sobre el mundo material, se cernía sobre las aguas, diría el libro del Génesis, y ahora culmina con Jesús de Nazaret, entonces la creación del hombre. Y esa culminación, por ser una nueva creación, se realiza mediante una intervención de Dios. La escena entonces presenta 3 personajes: José, María y el ángel del Señor. Y los 3 personajes van a ser importantes para la reflexión personal. Cuando uno piensa en el primer personaje, que se llama José, es un personaje que nos da la enseñanza de una persona muy llena del Espíritu de Dios. Cuando alguien goza del Espíritu de Dios y de la gracia del Señor, piensa para actuar, toma todo su tiempo necesario, mide la prudencia y toma una decisión. El texto de la Santa Biblia va a decir que San José decidió romper su compromiso en secreto y decidió dejar las cosas ahí porque él medía las consecuencias que tenía el caso de aparecer María embarazada sin estar comprometida directamente con José. José, hijo de David, le dice el ángel, no tengas reparo de tomar a tu esposa María, porque el hijo que espera es obra y gracia del Espíritu Santo. El segundo personaje nos regala la segunda idea, y es el ángel de Dios. Cuánto hiciéramos de bueno si escucháramos primero la voz de Dios.
Si consultáramos las cosas en la oración, en el silencio y en la reflexión, para luego tomar una decisión, si nos dejáramos llevar por el impulso y la motivación del Espíritu del Señor. San José lo logró. San José escuchó la recomendación del ángel e inmediatamente se puso en camino. Y viene ya la tercera actitud de los personajes, que es la obediencia. Dice el texto bíblico: cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y tomó a María por esposa. Obedecer vale la pena, tiene sentido y tiene su razón de ser. Cuando las personas nos acostumbramos a ser obedientes, las cosas salen mejor que como las habíamos pensado. Obedecer es un gran consejo sabio de la Sagrada Biblia, y eso pide Dios a toda la humanidad, que seamos obedientes a la palabra de Dios. El primer pecado de la historia de la humanidad empezó por la desobediencia a lo que Dios había recomendado. Muchos de los errores que cometemos en la vida terminamos en la conclusión de que hemos sido personas desobedientes. Sabíamos los conceptos, teníamos claro qué deberíamos hacer, pero tomamos la decisión contraria, y cuando tú tomas decisiones contrarias no puede esperar nada bueno. Bien interesante la genealogía de Jesús de Nazaret para vivir una auténtica vida cristiana.